La semana pasada estuvimos trabajando con el concepto de experimento aleatorio y vimos que al efectuar un experimento aleatorio nosotros podíamos obtener una serie de resultados, pero que era imposible saber con certeza cuál de esos resultados era el que se iba a producir en cada repetición del experimento aleatorio. Muy bien, asociado a ese concepto de experimento aleatorio, asociamos ahora el de variable aleatoria. Y la variable aleatoria surge entonces como resultado de un experimento aleatorio nosotros podemos describir ese resultado en forma numérica. Entonces, una variable aleatoria es una descripción numérica del resultado de un experimento aleatorio. Como ya dijimos, como cualquier resultado de un experimento aleatorio, es imposible saber de antemano cuál es el valor que va a tomar en cada repetición. Y definimos dominio de una variable aleatoria como el rango de valores posibles que esta variable puede tomar. Por ejemplo, si yo tiro un dado, esto es un experimento aleatorio, no sé con certeza qué número va a salir, pero puedo describir el resultado del experimento aleatorio con una cantidad numérica. Por lo tanto, el número que se obtiene al tirar un dado es una variable aleatoria y su dominio son los números enteros comprendidos entre 1 y 6. Dentro de las variables aleatorias podemos definir las variables aleatorias discretas. Como habíamos mencionado en la primera de las clases, son aquellas que, si bien son numéricas, toman valores que son contables, ya sea finitos o infinitos. Es decir, que entre un número y el sucesivo, entre un valor de la variable y el sucesivo, no existen valores intermedios. En cambio, las variables aleatorias continuas asumen también valores numéricos, pero estos no son contables y son infinitos. Es decir, que entre dos valores cualquiera de una variable aleatoria continua nosotros encontramos infinitos valores posibles. Muy bien, vamos a ver algunos otros ejemplos un poco más complicados. Acá tenemos dos casos y lo que me interesa es que identifiquemos cuál es la variable aleatoria y su dominio. Tenemos dos experimentos aleatorios. En el primer caso, el planteo es que intentamos responder por azar un examen de tipo multiple choice de 16 preguntas y nos interesa contar el número de respuestas correctas. Y cada una de las preguntas de ese examen tiene 5 ítems, 5 opciones de las cuales una es correcta. Muy bien. El experimento aleatorio en este caso consiste en responder por azar, con lo cual nosotros no sabemos a priori qué cantidad de respuestas correctas va a tener cada uno de nuestros intentos. Esta característica, entonces, la cantidad de respuestas correctas, es nuestra variable aleatoria. Y el dominio, que son los valores posibles que puede tomar, son los números enteros comprendidos entre 0 y 16, ya que la peor situación sería que ninguna de las respuestas de nuestro examen sea correcta, con lo cual la variable tomaría el valor de 0, y la mejor de las situaciones sería 16 respuestas correctas. En el segundo caso, nos interesa contar el número de larvas muertas luego de la aplicación de un herbicida en un lote de 50 larvas. Y como dato adicional tenemos que la tasa de mortalidad es del 10%. Entonces, de nuevo, un experimento aleatorio porque frente a una pecera con 50 larvas, si nosotros agregamos el herbicida, no sabemos con certeza cuántas larvas van a morir. Entonces, la cantidad de larvas muertas sería nuestra variable aleatoria, que obviamente toma valores numéricos, y estos valores numéricos están comprendidos entre 0 y 50, es decir, que ese sería el dominio de la variable aleatoria. Fíjense que entonces, en este último caso, por ejemplo, el rango de valores posibles es de 0 a 50. Ahora la pregunta que podríamos hacernos es, ¿todos tendrían la misma probabilidad? ¿Va a ser tan esperable que no muera ninguna larva a que mueran 50? Tenemos un dato acá en el enunciado que es la tasa de mortalidad del 10%. Entonces, este 10% es una probabilidad. Recordemos lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Es cuán esperable es que se produzca determinado evento, en este caso que la larva muera.
Si tenemos como dato conocido que la tasa de mortalidad es del 10%, por empezar, el 10% de 50 serían 5 larvas. Esto es una probabilidad, es decir, que no tenemos certeza de que de cada 50 larvas 5 mueran, sino que esperamos que de cada 50 larvas mueran 5. Por lo tanto, y volviendo a la discusión acerca de las probabilidades, esperaríamos además que los valores de la variable cercanos a 5 sean mucho más probables que los que están más alejados. Traducido numéricamente, la probabilidad de que las 50 larvas mueran sería muy baja, si bien no es imposible. En cambio, la probabilidad de que mueran, por ejemplo, 5 larvas debería ser bastante más alta. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es justamente describir una variable aleatoria, en este caso discreta, en función de cuán probable es cada uno de los valores que puede tomar. Eso se conoce como la distribución de probabilidad de una variable discreta. Concretamente, lo que vamos a intentar hacer en la clase de hoy es, para cada valor de la variable, asignarle una probabilidad de ocurrencia. Para ello, vamos a necesitar calcular esa probabilidad. Esa probabilidad surge a partir de una función de probabilidad. La función de probabilidad puede ser de muy diversa índole, puede ser un procedimiento, una fórmula, una regla de cálculo, y es el mecanismo que nos permite obtener el valor de probabilidad. Como vimos la semana pasada que ocurría para probabilidades de eventos, en este caso, cuando hablamos de probabilidades para distintos valores de una variable aleatoria discreta, una probabilidad va a ser un número comprendido entre 0 y 1, y además la sumatoria de todas las probabilidades para todos los valores de la variable debe darnos 1. Adicionalmente, podemos construir una función de distribución de probabilidad, f mayúscula, que es el equivalente a las frecuencias acumuladas que veíamos en estadística descriptiva. Recordemos, en la primera clase, cuando vimos distribuciones de frecuencias, construíamos tablas donde teníamos la primera columna que respondía a la variable, después una segunda columna de, por ejemplo, frecuencias absolutas, y luego podíamos armar columnas de frecuencias acumuladas. Acá la idea va a ser similar, solamente que en vez de estar trabajando a nivel de muestra, con un conjunto finito de datos, que los contabilizamos y armamos las frecuencias, estamos trabajando con probabilidades. Y siguiendo ese razonamiento, la función de distribución de probabilidad va a consistir en acumular probabilidades, por ejemplo, en este caso, para valores de la variable menores o iguales a un valor determinado. Muy bien, vamos a tratar de aplicar lo que acabamos de ver. La idea entonces va a ser construir, armar una distribución de probabilidades. Para ello nos vamos a basar en un caso muy sencillo, donde el experimento aleatorio consiste en tirar dos monedas equilibradas. Cuando uno tira dos monedas, vamos a suponer que las tiramos sucesivamente, puedo tener una diversidad de resultados posibles, por ejemplo, que la primera moneda sea cara y la segunda también, que las dos monedas sean seca, o tener una cara y una seca, o una seca y una cara. Estos resultados son los distintos eventos simples que componen mi espacio muestral para este experimento aleatorio. Sin embargo, no constituyen una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque dijimos que la variable aleatoria es una expresión numérica que se obtenía como resultado del experimento aleatorio. Entonces deberíamos traducir estos resultados a valores numéricos. Y ahí es donde definimos como x, como nuestra variable aleatoria, por ejemplo, la cantidad de caras observadas cuando se lanzan dos monedas equilibradas. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo calculamos probabilidades, pero antes de eso pensemos los valores posibles que puede tomar esta variable. Si yo tiro dos monedas, entonces en un extremo lo que puede ocurrir es que
no obtenga ninguna cara, en cuyo caso la variable toma el valor de 0. Podría pasar que obtenga una sola cara, entonces x es igual a 1, o dos caras, x es igual a 2. Esto formalizado sería una tabla de distribución de probabilidades donde entonces el dominio de la variable x estaría entre 0 y 2, y donde esto no constituye aún una distribución de probabilidades, le vamos a asignar a cada uno de estos tres valores una probabilidad de ocurrencia, sabiendo que la suma de las tres probabilidades debe dar 1. Muy bien, ¿cómo hacemos eso? Por empezar, a priori, podríamos suponer que las tres situaciones, 0, 1, 2 caras, tienen la misma chance de ocurrencia. No sonaría razonable, ya que uno podría intuir que obtener una cara debería ser más probable, ya que son dos situaciones posibles, que la primera sea cara y la segunda seca, o al revés. Si esto lo formalizamos en lenguaje de cálculo de probabilidades, como vimos la semana pasada, tenemos este cuadrito que les presento acá. La probabilidad de no observar caras, es decir, que x sea igual a 0, implica que mi primera moneda sea seca y la segunda sea seca. La probabilidad de que la primera moneda sea seca es un medio, obviamente. Que la segunda sea seca también es un medio. Y si quiero que se den estos dos eventos, esto implica una intersección. Y vimos que la intersección entre sucesos responde a la regla del producto, es decir, que debemos multiplicar las probabilidades, un medio por un medio. Recordemos que cuando hablamos del producto debemos pensar si los eventos son independientes o no. Entonces, en este caso, recordemos el concepto de independencia. Cuando tiramos una moneda, el resultado de la primera moneda condiciona o modifica la probabilidad de ocurrencia de cara o de seca en la segunda tirada. Es obvio que no, con lo cual estas dos tiradas son independientes, ¿sí? Resultando una probabilidad final de 1/4 o de 0,25 para 0 caras. Y eso lo colocamos en nuestra tabla. Siguiendo el mismo razonamiento, podemos calcular la probabilidad de observar dos caras, cara y cara, ¿sí? En este caso sería el mismo procedimiento que acabamos de efectuar y el resultado final también sería 0,25, es decir, la probabilidad de que la variable asuma un valor de 2 es de 0,25. Finalmente, el caso que nosotros a priori habíamos dicho que debería ser más probable o más esperable, así resulta ser con una probabilidad de 0,5. Ahora, si desglosamos la probabilidad de observar una cara en los eventos que lo componen, esto implicaría calcular la probabilidad de cara a la primera y seca a la segunda, o al revés, seca a la primera y cara a la segunda. Esto entonces se va a resolver como un medio por un medio, que es la primera secuencia de tiradas, cara seca, un medio por un medio, que sería la segunda secuencia seca cara, y como queremos que ocurra o una situación o la otra, ese o va a implicar la suma de las probabilidades, obteniéndose entonces el resultado propuesto de 0,5. También es interesante que repasemos a esta altura el concepto de eventos incompatibles o mutuamente excluyentes, que era indispensable a la hora de unir sucesos, como en este caso. El hecho de que en una tirada salga cara la primera moneda y seca la segunda es incompatible con seca la primera y cara la segunda. Por eso en este caso directamente sumamos ambas probabilidades. De esta manera construimos nuestra distribución de probabilidades para la variable aleatoria cantidad de caras al tirar dos monedas. Observen que la condición de cierre se cumple, es decir, que la suma de todas las probabilidades nos da 1, y adicionalmente podemos enriquecer esta tabla con la función de distribución f de x, que recordemos consistía en acumular probabilidades. Entonces, los resultados están en la tabla. Interpretemos el valor 0,75, por ejemplo, en el segundo renglón de las acumuladas, resulta de sumar
0,25 más 0,50. Y se interpretaría como la probabilidad de obtener a lo sumo una cara al tirar las dos monedas. Adicionalmente, de la misma manera que trabajábamos en distribución de frecuencias, podemos representar gráficamente estos resultados. En este caso tenemos un gráfico de barras con en el eje de las abscisas los valores de la variable y en el eje de las ordenadas las probabilidades asignadas. Se ve claramente que se trata de una distribución simétrica. Muy bien, hemos entonces construido nuestra primera distribución de probabilidades. Fíjense que la función de distribución de probabilidades en este caso es ese complejo de normas de casos favorables sobre casos posibles, de producto y de suma para las distintas combinaciones de eventos. Al igual que operábamos cuando teníamos una distribución de frecuencias, nos va a interesar también, al tener una distribución de probabilidades, caracterizarla por su tendencia central y, por ejemplo, su variabilidad. Y para medir la tendencia central, uno de los estadísticos más usuales es la media o promedio. Muy bien. En el caso de distribución de probabilidades, la media o promedio se la conoce también como valor esperado o esperanza de la variable. Y la representamos como E sub x, es decir, esperanza de x, o bien como mu, media. ¿Cómo efectuamos el cálculo de este valor esperado o valor medio? Recordemos cómo se calculaba un promedio en un conjunto de datos. Cuando queríamos calcular un promedio, lo que hacíamos era, al tener los datos agrupados, multiplicar cada valor de la variable por su frecuencia absoluta. Y el total de esta sumatoria se dividía por la cantidad total de datos. Así operamos cuando calculamos, por ejemplo, el diámetro promedio de la fibra de guanaco, donde teníamos 30 datos. En este caso no tenemos una muestra, no tenemos un n, estamos hablando de distribución de probabilidades. Pero si se fijan, la frecuencia absoluta dividido el n era lo que nosotros describíamos antes como frecuencia relativa. Es decir, que esta fórmula la podríamos reemplazar como la sumatoria de cada valor de la variable pesado ponderado por su frecuencia relativa. Recordemos también que vimos la clase pasada, el enfoque frecuencista, donde a medida que el tamaño de la muestra se hacía lo suficientemente grande, veíamos que la frecuencia relativa tendía a la probabilidad. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que si reemplazamos la frecuencia relativa por probabilidad, como en este caso, nos va a quedar que la esperanza de una variable aleatoria discreta la podemos calcular como la sumatoria del producto de cada valor de la variable multiplicado por su probabilidad. De la misma manera, podemos hacer la analogía con la varianza. Si queremos caracterizar una muestra en cuanto a su variabilidad, recordemos que calculábamos la varianza o el desvío estándar. ¿Qué pasa cuando tenemos una distribución de probabilidades? También podemos hacerlo y vamos a calcular entonces varianza de x, o en símbolos se lo representa también con la letra sigma cuadrado de x. ¿Cómo hacíamos antes para calcular una varianza? Recordemos, la varianza era un promedio de las distancias al cuadrado de cada dato con respecto a la media. Entonces, calculamos para cada valor de la variable su distancia al centro, a la media. Esa distancia era elevada al cuadrado y era de nuevo pesado ponderada por su frecuencia absoluta. Y como nos interesaba obtener una distancia promedio, dividíamos por el total de datos. Muy bien, acá de nuevo vamos a seguir la misma estrategia. La frecuencia absoluta dividido el n es la frecuencia relativa, y la frecuencia relativa en algún punto converge a la probabilidad. Es decir, que podemos reescribir esta ecuación de esta manera. Sigma cuadrado va a ser la sumatoria de las distancias al cuadrado multiplicadas por la probabilidad de ocurrencia. De la misma manera que hacíamos en estadística descriptiva, podemos también calcular el desvío estándar o típico.
lo vamos a simbolizar como sigma y que tiene la ventaja de poseer las mismas unidades de medida que la variable en estudio, que se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. Vamos a calcular entonces la esperanza y la varianza en nuestro ejemplo. Recordemos la variable cantidad de caras cuando se lanzan dos monedas y aquí tenemos la tabla de distribución de probabilidades. Muy bien, la fórmula para el cálculo de la esperanza o valor medio, como dijimos, es la suma de cada valor de la variable multiplicado por su probabilidad. Numéricamente, entonces, el valor de la esperanza resultaría de multiplicar 0 por 0,25, 1 por 0,50 y 2 por 0,25 y sumar estos términos, lo que nos da un valor de 1. Este valor, como todos los cálculos estadísticos, tiene unidades. En este caso, si lo que estamos calculando es el valor esperado de la variable, la interpretación de lo obtenido es de que se esperaría que en el lanzamiento de dos monedas, una de ellas sea cara. Es decir, que las unidades de la variable serían cantidad de caras esperadas. En el caso de la varianza, la fórmula, como ya se comentó, es la sumatoria de las distancias a la media o a la esperanza elevadas al cuadrado y pesadas por la probabilidad, y reemplazando por los valores del ejemplo nos daría un valor de 0,5. La varianza, recordemos, tiene las unidades de la variable al cuadrado, es decir que estos serían 0,5 caras al cuadrado. Como ya comentamos en la clase de estadísticos, dado que este valor tiene difícil interpretación, uno usualmente se maneja con el desvío estándar, que no es más que la raíz cuadrada de la varianza. En este caso nos daría 0,71 caras. Es decir que estamos hablando de un valor esperado de una cara al lanzar dos monedas con una variabilidad de 0,71 caras. Ahora bien, saliendo de este ejemplo que acabamos de ver, que es muy sencillo, ¿cómo hacemos en otras situaciones para conocer los valores de probabilidad asociados a cada valor de la variable? Es decir, ¿cómo hacemos para construir la distribución de probabilidades cuando tenemos una variable aleatoria discreta? Una posibilidad es hacerlo en forma empírica, esto es a partir de grandes masas de datos y construir entonces la distribución de probabilidades. Y otra forma es tratar de aplicar modelos teóricos, es decir, distribuciones de probabilidad descriptas y conocidas, y determinar si una situación particular, una situación problemática, ajusta o no a esas distribuciones conocidas. Existen diversos modelos de distribución de probabilidades. Nosotros vamos a trabajar con uno que es el modelo o distribución binomial.